Bueno, comienzo. Yo les contaba, mi nombre es Maite, soy psicóloga, soy activista por los derechos de la población LGBTIQ y los derechos de las mujeres. Hasta hace poco tiempo fui directora de diversidad y género, como les contaba. Y bueno, ahora me estoy dedicando más a mi profesión, que es la actividad y el quehacer del psicólogo. Vamos a comenzar hablando sobre diversidad sexual, géneros y derechos humanos en el ámbito educativo. Creo que para poder entender de qué estamos hablando, primero tenemos que repasar algunos conceptos generales que hacen a la diversidad. Entonces, en ese marco, lo que tenemos que saber es que, si bien nosotros hablamos en Argentina de derechos, ¿sí? Estos derechos que se vienen dando no son iguales en todo el mundo. En 79 países, pertenecer a la población LGBTIQ+, ser gay, bisexual, lesbiana o persona trans es ilegal. En 7 países se aplica pena de muerte, en otros muchos meses de prisión, inclusive cadena perpetua, y en otros multas de trabajo forzados. Si bien Argentina es pionera en derecho, ¿sí?, todavía cuesta que algunos derechos sean reconocidos, ¿sí?, específicamente los derechos de la diversidad, ¿sí? Cuando hablamos de diversidad sexual hablamos de identidad de género, orientación sexual, diversidad corporal y expresión de género, ¿sí? Vamos a ver bien cuáles son estos componentes. ¿Por qué es importante que sepamos de qué hablamos? Porque lo que no se nombra no existe. Y para poder empezar a implementarlo dentro del ámbito educativo es necesario que sepamos qué es, ¿sí? Para poder reconocer los derechos de la persona es necesario que sepamos de qué estamos hablando. Si no, no hablamos de derecho posible. Entonces quiero que entiendan que en realidad no se trata de etiquetar a las personas, sino de que comprendamos los conceptos generales, ¿sí? La palabra LGBTIQ es la acepción de la primera letra de cada palabra que compone la población LGBTIQ+. Hay muchas más, pero siempre la población se representa con LGBTIQ+, ¿sí? Lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersex y queers, ¿sí? Vamos a ver la perspectiva, digamos, de qué pasa con esta población, ¿sí? Porque hay muchas poblaciones que son discriminadas y muchas poblaciones que son vulneradas en su derecho. Pero ¿qué pasa particularmente con las personas que componen la población, ¿sí? Vemos acá, el niño judío sufre la estupidez del mundo, vuelve a su casa y en sus casas sus padres judíos le dicen estúpido del mundo, no vos, y le hablan, ¿sí?, de sus creencias, de sus normas, ¿sí? Le dan valores y de sus tradiciones y le dice, vos estás parado acá, y el niño judío sabe que no está solo, ¿sí? Lo mismo pasa con la raza negra, ¿sí? El niño negro sufre la estupidez del mundo, vuelve a su casa y sus papás le dicen estúpidos del mundo y no vos, y le cuentan una lista de sucesos, ¿sí? Y le hablan de creencias, valores, ¿sí? Y el niño sabe que no está solo, está al menos acompañado de su comunidad y de su familia. El niño homosexual sufre la estupidez del mundo, se le vulneran derechos, ¿sí? Sufre violencia, pero no se le ocurre hablar con sus padres, ¿sí? Supone que se van a enojar porque es diferente. Entonces, ¿por qué es importante que nosotros trabajemos y peleemos por los derechos de las personas de la población LGBTIQ+, en el contexto educativo? Para que sepan que no están solos, ¿sí? Que hay una comunidad y hay una sociedad que no los expulsa, ¿sí? Creo que el mayor problema en la educación es que por año expulsados a las personas de la población LGBTIQ+. Vamos a ver unas encuestas, que es la única que tenemos a nivel país realmente seria, y vamos a ver lo que es el nivel de deserción, ¿sí?, a nivel educativo y qué es lo que conlleva, ¿sí? Para saber bien vamos a hablar de qué es el sexo y qué es el género, ¿sí? El sexo son los rasgos fisiológicos y biológicos, ¿sí? Se está relacionado a los caracteres sexuales con los que nacemos, ¿sí? Pene o vagina, ¿sí? Lo que nos hacen varón o mujer, entre comillas, ¿sí? O macho y hembra. Y el género en realidad es una construcción social, cultural e histórica que no está dado por el sexo con el que nací, sino por la forma en la que yo me autopercibo, ¿sí? Vamos a hablar de las personas intersex primero para poder explicar conceptualmente a qué se debe, ¿sí? La persona intersex es esa persona que su cuerpo, ¿sí?, u órganos reproductivos no se encuadran anatómicamente dentro de los patrones sexuales que constituyen el sistema binario varón-mujer, ¿sí?
Durante años la ciencia lo que hizo fue patologizar esos cuerpos y ponerle nombres patológicos, ¿sí? Por ejemplo, el síndrome Klinefelter o Frágil X, ¿sí? Hoy por hoy nosotros los denominamos intersex, ¿sí? Entonces, si hablábamos que el género estaba dado, era una vivencia interna, social y cultural, la identidad de género es la vivencia interna individual del género, tal como cada persona la siente. Puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento. Y si corresponde con el sexo asignado al momento del nacimiento, la persona es cisgénero, ¿sí? Se identifica con su sexo asignado al momento del nacimiento. Si la persona no se identifica, es una persona transgénero, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Que el concepto trans engloba 3 características específicas: las personas travestis, las personas transexuales y las personas intergénero, ¿sí? Es un término global que se aplica a las diferentes identidades propias del género, ¿sí? Cuando estos no coinciden con el género asignado al momento de nacer. Entonces hablamos de personas trans cuando género y sexo no coinciden, ¿sí? Bien, yo les dije que íbamos a hablar de algunas estadísticas. Quiero que vean esta estadística, ¿sí? Sabemos que ustedes tienen a su izquierda la parte asociada a las mujeres trans en particular, porque de la población LGBTIQ son las personas más vulneradas en su derecho, ¿sí? La que tienen un recorrido por años de estigmatización, ¿sí? Entonces vamos a ver qué pasa, vamos a empezar a ver qué pasa con la educación, ¿sí? Y qué genera la falta de educación y la situación de las personas en el ámbito educativo, ¿sí? El 60% de las mujeres, de las mujeres trans, ¿sí? No participa, no tiene estudios secundarios, ¿sí? El 12% solamente participa en el mercado formal laboral. El 70% nunca tuvo una entrevista laboral. Esto lleva a que las mujeres se encuentren en situación de prostitución. Si prestamos atención al gráfico, vemos que el inicio de la prostitución comienza entre los 11 y los 13 años, ¿sí? Asociado al 30%. Son niños pequeños que muchas veces, al ser vulnerados y al ser discriminados, salen de sus casas y son explotados sexualmente, ¿sí? Las mujeres trans son niñas explotadas sexualmente desde el inicio de su primera infancia, prácticamente a los 11 años, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando se hizo esta encuesta, se notó que el 82% de las mujeres trans dejaría la actividad de prostitución, ¿sí? Y hablamos de vulneración de derechos, no de personas vulnerables, porque vemos que la violencia que se da es violencia institucional, ¿sí? En la calle, en la comisaría, en la escuela, en el boliche, en el vecindario, en el transporte público, ¿sí? En la familia, en el hospital, ¿sí? Eso lleva a que la gran mayoría de estas personas, ¿sí? Reciba burlas, insultos, sean asaltados, reciban agresiones físicas, abusos sexuales, lleva al consumo de sustancias, lleva a la transmisión de enfermedades, lleva a la transmisión de enfermedades de forma a nivel sexual, ¿sí? Bien, veamos qué pasa con los hombres trans, ¿sí? Pareciera que nuestra sociedad vulnera, pero vulnera principalmente a las mujeres, porque en los varones trans, si bien son vulnerados, el tipo de vulneración de sus derechos es distinto. El 43% de la población trans terminó sus estudios secundarios. Vemos que finalizaron muchos más, ¿sí? Casi el 100% participa en el mercado formal, ¿sí? Casi el 48% participa en el mercado formal, el 36% nunca tuvo una entrevista laboral, pero el 73% es víctima de violencia. Y acá se da que a nivel institucional, ¿sí? Como permanecen más tiempo entre las instituciones, a nivel institucional la violencia es mayor, ¿sí? Vemos que comienza en la escuela, porque continúan en el ámbito escolar, luego la calle, luego la familia y luego en el secundario, ¿sí? Como los principales 4 ámbitos, ¿sí? ¿A qué lleva esto en los varones trans? A una mayor tasa de suicidio,
¿sí? Porque persisten más tiempo dentro de las instituciones, el nivel de prostitución es menor, pero los índices de salud mental son más abarcativos y más significativos a nivel simbólico, ¿sí? Acá hay una narrativa de los niños en relación a las instituciones, tanto a la institución familiar como a la institución escolar, y qué es lo que viven, ¿sí? Van a ver que todos están asociados a la carencia de afecto, a la diferencia, al cuidado, a la protección y a la violencia. Voy a elegir solamente uno, digamos, que es en el ámbito educativo, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa cuando a nivel educativo nosotros no tomamos conciencia de por qué proteger a estas infancias? ¿Sí? ¿Y cuál es el problema que se acarrea incluso hasta llegar a la universidad? Hoy contamos con muy pocas personas trans dentro de las universidades. Entonces, el nivel bajo de instrucción hace que el acceso al mercado formal, ¿sí?, sea menor y que aparte permanezcan en puestos de trabajos informales, y que el acceso a la prostitución sea mucho más, sea mayor, digamos, ¿sí? Fue en el jardín, me acuerdo hasta hoy, me puse en la fila de las nenas y la maestra me zamarreó y me puso en la de los varones. Todo el camino a la escuela primaria iba pensando hasta llegar qué me van a hacer hoy, me van a escupir, me van a golpear. Trataba de mirar las baldosas para no pensar. Fue a los 7 años cuando le dije a mi mamá, tanteándola, ¿qué haría si yo fuera hombre? Te tiro a la basura, me dijo. Me puse a llorar, nunca le iba a contar. ¿Sí? Bueno, acá hay una carta a un chico de 17 años que le cuenta a los padres, digamos, cómo es y qué es lo que pasa y qué es lo que sufre. ¿Sí? Tenemos que apoyarnos en la legislación para poder hacer valer los derechos de la población LGBTI+, principalmente en lo que refiere a educación sexual integral, que hoy ya no tanto, pero años anteriores estuvo puesto en tela de juicio bajo el lema "con mis hijos no te metas". Y en realidad no es "con mis hijos no te metas", es protejamos a todos los niños, ¿sí? Incluso aquellos que por tus creencias, que no son las de todos ni son verdades absolutas, vos estás dejando desprotegidos, ¿sí? La Ley de Educación Sexual Integral establece que todos los educandos tienen derecho a recibir educación sexual integral en los establecimientos educativos públicos y privados, ¿sí? En la jurisdicción nacional provincial, ¿sí? Corrientes se adhirió a la Ley de Educación Sexual Integral. Su espíritu responde a garantizar la educación y la información para los niños, niñas y adolescentes en materia de educación sexual. Y a partir de ahí se crea la Ley de Educación y se crea el Programa Nacional de Educación Sexual Integral, que tiene que ser transversal a todas las materias y que planifica que los docentes tienen que ir capacitándose anualmente para que se brinde a lo largo de toda la currícula académica, ¿sí? Es obligación del Estado garantizar el cumplimiento de los derechos de las personas, ¿sí? Deben ser considerados a la hora de pensar la implementación de la ESI, ¿sí? Una más vinculada a los contenidos y otra más vinculada a la metodología, pero de ninguna manera la diversidad dentro de esta ley está discriminada, ¿sí? Ya es algo que se prevé y que se tiene que dar. El cuidado del cuerpo, ¿sí?, en materia de sexualidad, en materia de emociones, en materia de no discriminación y respeto de la identidad, ¿sí? Vamos a ver bien cuáles son los derechos humanos que se ponen en juego en relación al cumplimiento de la Ley de Educación, ¿sí? El derecho a la vida y a la salud, el derecho a la libertad de elección, el derecho a la información, a la opinión y a la participación, el derecho a una educación de calidad, el derecho a la identidad y a la dignidad, que es derecho de todas las personas y es un derecho personalísimo, ¿sí? Nosotros no podemos negarle la identidad a nadie, exacto, ni la forma de autopercibirse. Están todos los tratados internacionales de protección integral del niño, están en nuestras leyes de los derechos del niño. No se los puede negar. Entonces, si hablamos de eso a nivel institucional y a nivel educacional, ¿sí?, ninguna normativa escolar puede ir en detrimento de leyes nacionales y de tratados internacionales de derechos humanos, ¿sí? El respeto de los preceptos morales y culturales que los padres desean inculcar a tu hijo en tanto no violen los derechos y la dignidad de otros jóvenes, ¿sí? Por eso es necesario que sepamos que es parte orgánica de la ley, ¿sí?, la identidad, la dignidad, la identidad de género, ¿sí? El derecho a decidir, el derecho a la no discriminación, ¿sí?
y el derecho de los docentes a la capacitación y a la actualización integral. ¿Por qué? Porque si nuestros docentes no están capacitados, ¿sí?, es muy difícil que los derechos de los niños se puedan cumplir, ¿sí?, en materia de educación sexual integral. Yo siempre me planteo, y cuando hablo con padres respecto a esto, lo que principalmente señalo es, ¿a algún papá se le ocurre que a los hijos no le enseñan la forma de la Tierra? No, nadie le va a decir a la maestra de geografía, no quiero que le digas a mi hijo que la Tierra es redonda porque yo soy terraplanista. Entonces no quiero que le digas que es redonda. Nadie se mete en la currícula escolar en materia de geografía, matemáticas, ciencias sociales, ciencias naturales. Pero siempre creemos que en materia de educación sexual integral, porque es tabú, porque afecta ideología, porque afecta, uno puede decir qué derecho tiene su hijo a recibir esta instrucción o no, cuando en realidad el derecho de todos es estar informado, ¿no? Tenemos que asumir la educación en las escuelas, esta perspectiva es un trabajo para promover 3 niveles, ¿sí? El pensamiento, el sentimiento y la práctica concreta. Muchas veces la educación sexual, ¿sí?, estaba lindado a toda la parte biológica, ¿sí? Cuando se crea la ley de educación sexual integral, vemos que sexualidad no es solamente la procreación, sino el cuidado del cuerpo, la responsabilidad afectiva, el cuidado afectivo, la vinculación social, el respeto, ¿sí?, y los derechos de los niños, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la dinámica y qué es lo que nosotros queremos lograr a través de esto, ¿sí? Ampliar los horizontes culturales, ¿sí?, desde el cual cada niño y adolescente pueda desarrollar su subjetividad, reconociendo sus derechos y sus responsabilidades, respetando y reconociendo los derechos y las responsabilidades de otra persona, ¿sí? Mucho tiempo se habló que lo que se buscaba, lo que se quería hacer era adoctrinar a los chicos, ¿sí?, impulsarlos a que sean gays, lesbianas o personas trans. Lejos está, ¿sí?, desde lo que es educación sexual inclusiva, querer adoctrinar a los niños, ¿sí? Pero sí queremos reconocer las responsabilidades que nosotros tenemos sobre el cuidado de nuestro cuerpo, que nuestros hijos tienen sobre el cuidado de sus propios cuerpos, y el respeto hacia otras personas, hacia la elección y la identidad de otras personas, ¿sí? La idea es que a nivel educativo, en los 3 niveles, ¿sí?, y universitario, a nivel universitario también, ¿sí?, es expresar y reflexionar y valorar las emociones y los sentimientos presentes en las relaciones vinculares, ¿sí? Fíjense lo que es la ESI, ¿sí? Reconocer y respetar y haciendo respetar los derechos humanos. Sexualidad y derechos humanos, ¿sí? No es sexualidad y conceptos, no es sexualidad y adoctrinamiento. Sexualidad y derechos humanos son los derechos que mis hijos tienen para educarse, ¿sí? Cómo tienen que ser educados a nivel institucional y a nivel escolar en relación a diversidad. Y no puede dejarse al libre albedrío. No, yo no estoy de acuerdo con esto de la diversidad, así que mis hijos no. No es solamente tu hijo, son los derechos de los compañeros de tus hijos, ¿sí? Y es la obligación de tu hijo a respetar a las identidades disidentes, respetar a las diferentes orientaciones sexuales, ¿sí? Y conocer y no discriminar. Estimular la apropiación del enfoque de los derechos humanos como orientación para la convivencia social y la integración de la vida institucional y comunitaria, respetando a la vez la libertad de enseñanza en el marco del cumplimiento de los preceptos constitucionales, ¿sí? No se va en contra de nada. La idea es poder crear un ambiente adecuado y placentero de educación de los chicos, ¿sí? Propiciar el conocimiento del cuerpo humano, ¿sí? La dimensión anatómica, la fisiológica, la sexual, pertinente en cada edad de grupo escolar. No se le brinda nada de información que el chico no esté preparado para recibir de acuerdo a su edad, ¿sí? Promover hábitos de cuidado y promoción de la salud en general y la salud sexual y reproductiva en particular, de acuerdo a la franja etaria de los educandos. Promover una adecuación en valores, ¿sí?, y actitudes relacionadas con la solidaridad, el amor, el respeto a la intimidad propia y ajena, el respeto por la vida y la integridad de las personas, con el desarrollo de actitudes responsables ante la sexualidad, ¿sí? Bien, voy a volver a la última parte, ¿sí?, para que nosotros podamos ver que en realidad la legislación de educación sexual integral se tiene que dictar transversalmente en la primaria y la secundaria, pero que diversidad debe ser dada de forma transversal también a nivel universitario, sobre todo en ciencias que tienen que ver con derecho,
con ciencias sociales, con la salud, ¿sí? Y que es necesario que el personal docente de las instituciones pueda, ¿sí?, vincularse específicamente con las leyes de educación que hay, ¿sí?, con todas las leyes que protegen a las personas que comprenden la población LGBTIQ+, y poder especializarse, capacitarse, ¿sí?, en lo que es el desarrollo de igualdad de oportunidades, ¿sí?, que abarca un montón a lo que es la población LGBTIQ+. Habla de mujeres y nuevas feminidades y poblaciones vulneradas por su identidad sexual y orientación de género. Entonces, capacitarse y educarse es uno de los principios básicos y rectores para poder brindar educación de calidad, ¿sí?, para poder romper con lo que es la discriminación y para poder hacer extensivo lo que es el respeto hacia la diversidad. No es una cuestión ni de creencia propia, no es una cuestión de educación familiar, sí es una cuestión de derechos humanos, ¿sí? Bueno, cuidar a las personas, respetar la identidad de las personas, ¿sí?, es algo que tenemos que hacerlo todos, porque si no cumplimos con la ley, los que estamos fuera de la ley somos nosotros, ¿sí?, los que estamos penados somos nosotros, estamos discriminando y vulnerando derechos. Y eso está penado por la ley. Las leyes de discriminación penan esto, ¿sí? Entonces, poder entender desde qué punto uno trata de posicionarse a la hora y al momento de educar, respetando las subjetividades. Bien, eso es todo por mi parte en relación a la capacitación. ¿Tienen alguna pregunta para hacerme? Pueden desbloquear sus micrófonos y sus cámaras. Estoy para responder sus preguntas. ¿Hay alguna pregunta? Hola, buen día. ¿Sí? Me llamo Rocío. Yo tengo, no sé cómo decirle. Yo tengo mi hija. La amiga de ella dice que le gustan las chicas. ¿Qué se le puede decir a esa nena? Palabras así para alentarla, porque la empiezan a discriminar ahora. A esa nena. ¿Cuántos años tiene esa nena? Y esa nena tiene 8 años. Bien, lo primero que se le puede decir es: nosotros te respetamos. En esta casa nosotros respetamos tu libertad, ¿sí? Que vos puedas expresar tu orientación sexual, ¿sí? Porque no es elección sexual, es orientación. La persona no elige, la persona lo siente, ¿sí? Y lo que elige es expresarlo o no, pero la persona lo siente. Entonces, vos podés expresar con total tranquilidad tu orientación sexual y nosotros te acompañamos y vamos a velar por tus derechos, ¿sí? Por ahí ponerse en contacto con los padres, ver cómo es la situación en el ambiente académico, ¿sí? Ver si esa nena está protegida en materia de lo que piensa, siente y cómo expresa su sexualidad, ¿sí? Entonces, en realidad es un trabajo más social que unas pocas palabras de aliento, ¿sí? Asegurar los derechos de esa nena a poder expresar su sexualidad de forma adecuada, básicamente, ¿sí? Sí, gracias. Muy bien. Buen día, te consulto, en ese caso planteado recién, ¿podría ser más como indagar, sentarse, conversar, preguntar el por qué ella plantea eso? Porque quizás puede ser algo relacionado a algo que esté viviendo en su entorno, o no sé si estoy equivocada. ¿Vos planteás que la homosexualidad de la nena puede estar dada por condiciones ambientales? Claro, o sea, a ver, indagar el por qué, o sea, si ella lo siente, cómo lo siente, o estaría mal hacer ese planteamiento. Mira, más allá de decir que se respeta y que puede abrirse totalmente. Es muy buena tu pregunta. En realidad es la libertad de ser. No sé si podemos poner en tela de juicio qué siente una persona que se descubre homosexual, digamos, que expresa su orientación sexual de forma homosexual. Es como que yo le pregunte a una nena de su misma edad: ¿por qué vos sos heterosexual?
¿sí? En realidad la persona lo siente, no sé si se puede poner en tela de juicio el sentir, ¿sí? La persona lo siente y lo que se debe hacer es acompañar respetando derechos. No sé si se puede preguntar por qué sentís así o pasa algo en tu casa. Hay una creencia errónea de que la homosexualidad está asociada al abuso sexual. Puede pasar, no te puedo decir que no, yo soy psicóloga y puede pasar, digamos. Pero no es 1 más 1, 2, y no todas las personas abusadas son homosexuales, y no siempre una persona que se descubre homosexual va a tener algún daño sexual en su vida, digamos. Y no tiene por qué ser la causa de la nena, de esta nena particularmente. Pero la mayoría de las veces, si bien hay casos de personas que han sufrido agresiones sexuales, que son homosexuales, digamos, no siempre, y no es una condición sine qua non, ¿sí? Entonces, creo que en el acompañar se van a cuidar las situaciones y las contingencias ambientales que vive la criatura. No sé si es adecuado poner en tela de juicio lo que le pasa. ¿Por qué vos sentís que sos homosexual? Es como que si a mí me preguntan por qué yo soy heterosexual, y yo no sabría decirte, es algo que vino conmigo. Es algo que yo noto y que siento, pero no sabría decirte por qué. ¿Sí? Claro, exacto. O sea, yo mi idea es como dejar abierta esa ventana. O sea, lo que no sé es cómo poner en palabras eso. O sea, para que la niña o el niño o lo que fuera tenga o sea, que vea esa ventana abierta y tenga la libertad de, quizás no, y quizás más adelante pueda plantear, no sé, con total libertad lo que quiera, o sea, lo que sienta, lo que piense, las dudas que tenga, que pueda acercarse y saber que podemos buscar juntas o como sea una... Te cuento algo que sucedió, que me sucedió siendo directora hace un poco tiempo. En una escuela se plantea la situación de un varón trans que había estado en pareja con una alumna de la misma escuela, y las docentes vieron una foto. Entonces la docente, en un intento de ser amigable, sin saber y sin mala voluntad, los citas a preguntarle a los dos qué sentían, por qué se besaban, qué era lo que les llevaba a ser homosexuales. Y lo que generó en esta persona, ¿sí? en ese momento todavía se percibía como mujer, luego hizo el cambio, fue a sentirse cuestionado. Entonces, por ahí, brindar este espacio desde el acompañamiento. Si vos acompañás respetando a la persona, lo nota, lo siente, y vos generás un espacio de diálogo, sin necesidad de preguntarle. El acompañamiento seguro, el apego seguro que uno puede generar con la criatura, ¿sí? Con la criatura, con el adolescente, con la persona mayor, el vínculo seguro, hace que la persona pueda abrir, hablar y ver, ¿sí? Por ahí, más que decirle por qué esto, decirle, bueno, vos estás acá y acá nosotros te cuidamos y te respetamos. Y cualquier cosa que necesites puedes hablar con nosotros. Y mostrarnos o enseñarnos cómo podemos acompañarte, de qué forma podemos acompañarte, ¿sí? Cómo podemos nosotros acompañarte. Y si vos garantizás el cumplimiento de su derecho, esa persona no dudes que va a lograr consultar o expresar cuando tenga alguna dificultad, ¿sí? O cuando tenga algún problema a nivel familiar, a nivel social, con sus compañeros, con sus amigos. Muchas veces nosotros como adultos damos por sentado un montón de cosas que ellos no. Y al generar un ambiente seguro, el chico logra desplegar toda su subjetividad, ¿sí? Pero generando un ambiente seguro, no preguntando, ¿sí? No es lo mismo indagar que cuidar, ¿sí? Entonces, creo que esa es la diferencia. No sé si te respondí a tu pregunta. Sí, todo claro. ¿Alguna pregunta más? Hola, ¿cómo estás? ¿Quién es? Charlie te habla. Hola Charlie, ¿cómo estás? Todo bien, un gusto. Bueno, te quería hacer una consulta con respecto a una situación que hoy en día la estoy atravesando. Yo vivo con un amigo que es transexual, es chico trans. Sí. Y nada, la verdad que primero por un lado, bueno, yo soy gay, así que nos entendemos bastante, pero sí. Hay
en algunos puntos, algunas cosas que por ahí yo no entiendo y no sé cómo sobrellevar, digamos. Sí. Él tiene 20 años, bueno, atravesó todo su proceso de transición ya desde los 15, 16 más o menos, que se hormoniza y todo eso, ya tuvo operaciones también. Mi consulta va más que nada por, ¿eso genera algún daño psicológico, el proceso de hormonización y de transformación quirúrgica, digamos, con respecto al cuerpo y demás? Porque él todo el tiempo está como haciéndose látigo en eso, digamos, ¿viste? Como que por ahí no queda bien, dice que no queda bien, que esto, que lo otro. Y por ahí yo le trato de hablar, ¿viste? O sea, porque yo lo entiendo y porque, bueno, no es fácil nuestra situación tampoco, y más, bueno, ahora un poco más que se abrió un poco más la mente de las personas, se puede ser un poco más libre, ¿viste? Pero... Exacto. Mi consulta va por eso. Mira, en realidad si la hormonización fue adecuada y hecha por algún profesional médico que tiene en cuenta todos los factores biológicos, en realidad no soy médica, así que no sé decirte, pero no es una condición para alteración psicológica. Soy psicóloga y no. Pero probablemente también la persona trans tiene un recorrido, mucho dolor, ¿sí? Porque es mucha violencia la que se vive. En realidad la población en general desde siempre, pero la persona trans particularmente sufre mucha violencia institucional y la mirada del otro, ¿sí? ¿Qué tiene esa mirada del otro? Por eso esto de poder particularmente acondicionar el cuerpo a la propia identidad, y eso sí va a generar en muchos casos sí dolor emocional y inseguridades, porque si vos fuiste juzgado por tu apariencia o por tu identidad mucho tiempo, eso genera dolor e inseguridades. Entonces, poder plantear esto de te pasa por esto, qué es lo que te pasa, cómo puedo ayudarte, cómo puedo acompañarte, podemos hablar. ¿Estás haciendo de forma adecuada esta armonización? Conozco personas, Corrientes tiene consultorios inclusivos, ¿sí? Que trabajan en el Hospital Llano. Entonces, él se atiende ahí, digamos, ahí se inyecta las hormonas. Claro, poder acompañar. De hecho, él tuvo un episodio de violencia, ahora que vos me estás diciendo esto, lo cual él, digamos, se había hecho la primera operación mamaria, donde se había quitado las mamas, y después, con la pareja con la que él estaba, tuvo un episodio de violencia bastante fuerte, digamos. Sí. Entonces es como, yo digo que por ahí yo le atribuyo a eso también, ¿viste? Que todo el tiempo esté mortificándose y demás, ¿viste? Exactamente. Pero no, quería saber más que nada si por ahí no iba tanto por el lado de la violencia, sino que iba más por el lado del proceso, digamos, ¿viste? Porque como yo no lo atravesé, entonces no lo sé, ¿viste? Entonces está bueno informarme. Claro, sí. No, y bueno, eso es ya por la historia, ¿sí? Ya por la historia de la persona. Entonces, ver cómo acompañar. También es cierto que cada persona tiene su característica de personalidad y puede ser más o menos insegura más allá de su historia. Entonces, es cuestión de ver y de ver cómo acompañar. Y siempre hay profesionales de la salud mental que a elección de la persona están para acompañarnos. A simple elección de la persona. Entonces, no por ser trans vas a necesitar un psicólogo, pero si la estás pasando mal y te sentís mal, estaría bueno... Es bueno consultar con algún profesional de la salud mental. Uh-huh. Y creo que esa es la mejor forma de acompañar, ¿sí? Sí. Me parece que está buenísima tu pregunta, porque poder acompañar a una persona que está sufriendo desde el punto de vista emocional por un montón de factores, no solo tienen que ver con su identidad o con su sexualidad, sino también con su propia historia, ¿sí? Esto que contás de la violencia con su pareja y demás, ¿sí? Sí. Bueno, muchísimas gracias y muy buena la charla. Gracias. Me preguntaron ahí en el chat cómo
¿Cuál es la edad acorde para decir o explicar a un chico que su tía o tío es homosexual? En realidad no hay una edad acorde, sí lo que hay que usar son palabras acordes para poder expresarlo. Muchas veces el chico se da cuenta solo y lo entiende, y muchas veces es necesario explicar. Por línea general, yo lo que trato de hacer es siempre, y lo hago con mis hijos, es responder a las preguntas de mis hijos, ¿sí? Mamá, ¿por qué la tía tiene una novia y no un novio? Y entonces le digo, ¿por qué a todos nos pueden gustar las nenas o los nenes? No hay problema, digamos, con quién le gusta a quién. Y nosotros respetamos. En este caso, a tu tía le gustan las nenas y ella está de novia con una nena. Y una nena puede casarse con una nena y un nene puede casarse con una nena o viceversa. Y es la palabra que se usa para explicar, ¿sí? Atenta a las preguntas que la persona haga, ¿sí? Estar muy atento, escuchar y usar las palabras que el niño use a la edad en la que pregunta, a la edad en la que consulta y a la edad en la que sabe. O si no, indagar, ¿qué sabes vos de tu tía? Por ahí el chico lo vio, lo vivenció, lo internalizó y no es un problema para él y lo tomó con total naturalidad, ¿sí? Así que no sé si María, si te respondí la pregunta. María Encinas. Depende del niño y de cómo explicárselo nomás, María, en relación a tu pregunta. ¿Alguna duda o alguna consulta más? ¿Alguien tiene alguna duda más? Sobre el tema que planteé, que el Estado debe garantizar las capacitaciones en las instituciones. En este caso, una institución privada. ¿Cómo debe ser eso? Bien, el Estado tiene que sacar talleres y capacitaciones a todos en materia de género y diversidad sexual por la ley Micaela. Y se tiene que dar y brindar. Yo sé que en Corrientes se solicita a través del Consejo Provincial de la Mujer. Y si es una escuela privada, la escuela también, a través del Ministerio de Educación Pública, tiene que solicitar las capacitaciones de educación sexual integral. Tengo entendido que el DICEPA brinda capacitaciones en relación a educación sexual integral a todas las escuelas, no únicamente a las públicas. Así que es cuestión de ponerse en contacto con el Ministerio de Educación Pública y pedirle, ¿sí? Solicitarlo. El DICEPA también tiene unos manuales que los entrega, lo sé porque me lo dieron a mí, a solo requerimiento de la institución, ¿sí? ¿Alguna duda más? ¿Alguna pregunta? Y en ese caso, ya que estoy, te pregunto también. Sí. Por ejemplo, en mi escuela lo que se daba, la escuela secundaria, era que el manual que nos daban de educación sexual integral era de una editorial católica, por ende, te imaginarás la bajada de línea que había, ¿no es cierto? No. No, porque los contenidos ya, o sea, una vez que se crea el programa de educación sexual integral, se crean los contenidos que se deben dar de acuerdo a cada edad. Y educación sexual y religión no es un contenido. Ese es un error de la institución. Que además el Ministerio de Educación Pública debería poder ir controlando eso, de qué forma se dicta. Pero ese es un error de la institución. Cuando se genera el programa de educación sexual integral, porque la ley de ESI lo que genera es un programa, y ese programa tiene contenidos de acuerdo a cada año de qué forma se debe bajar y cómo se debe hacer a nivel pedagógico. Igual que lengua, matemáticas, ciencias sociales y demás. Lo que hay que capacitar es de qué forma brindarlo transversalmente en todas las materias, digamos. ¿Y esa habría como una forma de informarlo, de denunciarlo o de informar al ministerio para que regule? A través de nota diciendo cuál es la institución, así que
de esa forma. A través de nota a la supervisora. Las supervisoras son las que ven los contenidos y demás. Bueno, chicos, gracias por el espacio, muchas gracias, y estamos en contacto frente a cualquier cosa que necesiten. Julieta, después puedes pasarle mi número de teléfono, no hay drama.